Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Güey, ¿quién te crees, Bob Ross o qué chingados? No sé, güey, es mi variante de hoy. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Bobby y bienvenidos a este bonito programa. Les voy a presentar a mis coanfitriones, hermanos, amigos y abogados del diablo, empezando por Alejandro Vázquez Azpilicueta, mi queridísimo Vasco. ¿Cómo estás? Bien. Muy contento que llevamos 1 hora y todavía no empezamos a grabar. Una hora, llevamos más, ¿no? No, 1 Güey, hora. ¿por qué 1 hora. sigues hablando como estúpido? Hablar así, güey. Fueron todos los episodios así. Se ve que producir música te limpió los oídos a vos, Durán. Pero me da mucha alegría porque me enteré unos chismes sabrosísimos de la boda de Bobby. Uf, y sí, con sí, eso, sí. con eso puedo más. ser feliz. Y sí, mucho más. Pero adelante, presenta a nuestro compañero. Claro que sí. Te voy a presentar, querido Vasco, al José Antonio Badía de esta leyenda ¡cabrón! llamada Herejes el Podcast. El corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo ¿Por estás, qué, corsario? güey? ¿Y cómo está tu mazacuata? Cuéntame. Nunca tan apropiado como hoy. Nunca. La verdad, es nuestro Badía. Es nuestro Badía. Hace su propio podcast sin nosotros como se show. fue. Ajá. Hace música. Tiene su carrera musical ahora. Ajá. Como show. La ¿Tiene única un pitote? diferencia... Tiene un pitote como show, Sí, por sí. supuesto. La única diferencia que yo le veo es que Show sí tiene puesto el corazón en leyendas legendarias. Claro, En cambio, sí, Alejandro no. solo ve herejes como una chequera para sus proyectos personales. Esa sería la... Y Mira, no agradece, come no mientras agradece. grabamos. No, y no es capaz de agradecer. Pero... Nos voy a pero dejar sí. hablar todo el episodio. Otra cosa que no haría Show, ¿ven? Sí. Ahí está. No, Ahí yo está, no, pero- no haría berrinche en su propio podcast que él inició. Que es de la alineación original. Pero bueno, espero que también que nuestros amigos que ponen en los comentarios, el episodio inicia en el minuto tal que hagan esto. Sí, Eso en recuerden, episodio todavía también. no inició herejes para esa gente. Sí, Arranca dentro ahorita de un seguimos en ratito. los chistes de pitos y Sí, así. sí, arrancan un ratito. ¿Vas a Entonces, hablar, Corsario, que te ¿Cómo presentamos? estás, ¿no? Corsario? ¿Cómo estás, Corsario? ¿Y por qué estoy yo también en tu pantalla? Cuéntame. Qué estúpido. Mataría. Podemos en el episodio 200, o sea, cada uno le elige el vestuario al otro. Yo quiero que Bobby se vista así en el episodio 200. Sí. lo No hago. mames, sí te vas a vestir así, güey. A huevo, güey. ¿Cómo Te chingados? amo, güey. No. Te amo a la vez, güey. Para el episodio 200, Bobby se viste así y él me dice a mí, no, porque si no el Corsario se tiene que elegir solo. Vos le tenés que decir ya me perdí. ¿Cómo tendría que ser esa triangulación? ¿Ven por qué no inició el episodio todavía? Si yo le dije a Bobby, Yo le Bobby digo le al dice al Corsario. Corsario y el Corsario me dice a mí. No era tan difícil. Ahí está. No era tan difícil. No, la verdad que no. Bendito el derecho, güey. ¿Sabes qué necesito? Necesito un meme de Vasco con un montón de cálculos matemáticos. Lo vas a tener seguro. Sí. Y dijo, Vasco calculando cómo es la triangulación de Me vestuarios. perdí en serio, O sea, no había forma de que lo sacara. Iba de vuelta, lo dije la primera y lo iba a decir mal de vuelta. Se siente bien gacho eso, ¿no? Cuando entras como en Sí. una espiral sin salida y no Sí, puedes, sí, no puedes sí, dar sí, estupidez. sí. Me ha pasado, güey. Se siente bien gacho, güey. Ay, Dios. Ay, qué bueno. Pero es que, güey, yo no le tengo miedo a ese tipo de ridículo.
Porque, por ejemplo, una de las ideas que tengo, como me quitaron mi filtro de la Virgen Bowie, estoy pensando en conseguir un manto real para ponérmelo y maquillarme y así hacer mis historias de Instagram. Güey, pídeselo a Dama G. Dama G tiene uno bien chingón. Ah, sí. Le voy a preguntar de dónde lo consiguió para hacer a la Virgen Bowie real. Entonces, pues, pero tú tienes que buscar el del Sagrado Corazón de Jesús, no el de la Virgen. Es que estaba pensando ya hacerlo de Virgen. Ah, ya. Ok, pero Ya, guadalupana, sí. ¿verdad? Huevo. Obviamente, Muy sí. bien. Sí. Está bien. Yo Porque pensé que además cuando así- dijiste que no le tenías miedo a esas ideas estúpidas, te referías a no poder hacer una triangulación como cuando vos dijiste que la humanidad hace 3.000 años no había Cuando dije- aparecido. Cuando dije que dije que qué país era el Israel. El Jerusalén Corea, de güey. Asia, dijiste. Ay, güey. Y ojalá que alguien un día me haga una compilación de mis estupideces. Ay, No, la cabrón. gente hace clips para otras cosas, para esas que estarían buenas. No. Pero sigamos adelante, por favor. Bueno, soñar no cuesta nada. Alguien alguna vez me prometió una compilación de todas las presentaciones del Corsario y la sigo esperando. Entonces, bueno, Alguien la va a hacer. ojalá. Sí, ¿De sí, qué vamos sí, a hablar hoy, amigos? Que traemos un tema bonito, un tema feo. Porque seguramente Traemos un mucha tema gente no horrible. sabe. Ajá. Horrible y encima yo creo que sin remedio. Eso es lo peor del tema horrible que traemos hoy. Sí. Pero bueno, igual hay que tratarlo. ¿Lo cuento yo, Corsario? Por favor, danos una introducción y vamos platicando. ¿Qué les parece si adoptamos un poco la técnica de semáforo y les cuento la noticia actual? A ver. Y de ahí a ver. nos vamos. Ok. Dale, ¿no? me gustó. ¿Les gusta? Sí, Bueno, pues gente, resulta que México no es la excepción de las sectas destructivas. Hay un conjunto de sectas muy peligrosas en México y hoy vamos a hablar de una de ellas, ¿no? Una de las, a mi parecer, hasta el día de hoy, no sé si la más agresiva, pero sí a la que más le ha valido madre salir así de yo hago esto y qué chingados, ¿no? Sí, total. No veo que lo escondan ni nada. Yo justo la vi en artículos mencionada junto a algunas de las sectas de las que ya hemos hablado, como la Nueva Jerusalén. Ándale. Que es otro Se me gran hace- ejemplo Sí. de gente que les vale verga ser la secta más secta del mundo. Se me hace como que la que más se acerca de todas las que hemos Ah, hablado. por la ahí va. Nueva Jerusalén. Si no he Si visto... me apuras, yo te diría que si le hubieran dado tiempo a quien vas a hablar, él te armaba una Nueva Jerusalén. Yo creo que le faltó tiempo nada más. Sí, no sí, lo sí. dudo ni tantito. Sí. Ujú. Bueno, Sí. vamos a hablar de las misiones de Shaddai. Una secta destructiva que está en Chiapas, que uno de sus graciosadas, una de sus cosas uno de sus deportes es explotar a sus feligreses, De ¿no? sus hobbies. De sus hobbies. Sí. Bueno, palabra de por. Pero tiempo, hasta ahí, pues podríamos decir hasta la Iglesia Católica, que es la que más feligreses sí, tiene sí. a nivel mundial, explota financieramente a sus feligreses. ¿A qué te refieres, querido Corsario, con explotar? Mira, tenemos sus adeptos. tenemos iglesias que explotan a sus feligreses de manera económica. Tenemos otras sectas que los hacen construir templos como esclavos. La luz del Tenemos mundo. La luz del mundo, por si no saben la referencia. Tenemos otros que les gusta entrenarlos para las caminatas, como los testigos de Jehová. Y tenemos a algunos otros que les gusta, pues, meterlos a trabajos forzados en el campo y ofrecerles las perlas de la Virgen y al final pagarles 25 pesos al día, güey. Entonces, como de la que vamos a hablar hoy. Exacto. El Uf. punto es que ya que esta secta, además de engañar a sus adeptos, los priva de la libertad, esta secta se inició en Chiapas hace 20 años aproximadamente. Sí, más o menos en 1999. Más o menos, así es. Por un personajazo que no le pide nada a cualquier, ¿cómo se llamaba el de los mormones, Vasco?
Joseph Smith. No Joseph le pida Smith. nada a Joseph Smith. Y su Brigham nombre Young también. también. Su nombre es Daniel López Toledo. Acá Él- vamos a dejar la imagen de Daniel López Toledo que la va a compartir Isaac porque lo conocemos y amamos. A Isaac, no a Daniel López Toledo. Sí, por favor, qué bueno que lo precisaste. Bueno, él era, gracias a Sagan, él era el líder de esta secta y le prometía a la gente, entre otras cosas, un futuro mejor, una estabilidad económica. Y bueno, entre eso y varias promesas más que les hacía a la gente que tenía menos recursos, ¿no? A la gente más fregada económicamente, a la gente con más limitaciones, a esa gente es a la que él manipulaba y atraía a su, O sea, a su organización coercitiva. Dime, va. Si revisamos el queridísimo modelo Byte de nuestro querido Steven Hassan, ir sobre la gente en posiciones vulnerables es una característica fundamental de las sectas. Recuerden, amigos. Sí, exactamente. Y entonces uno, muy buen punto, pero uno pensaría, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una organización delictiva que agarra a la gente y la priva de su libertad y la pone y la Claro, que utiliza, fuera ¿no? un secuestro masivo en el cual no los dejaba salir y los sometía a golpes y los Así reducía es. a la esclavitud y prostituía a menores de edad y le pagaba 2 pesos a los niños. ¿Qué diferencia habría entre eso como grupo delictivo y nuestro amigo Daniel López Toledo? Bueno, que nuestro amigo Daniel López Toledo traía un discurso de religiosidad y decía, hablaba de predicar la palabra de Dios y esta era la manera de atraerlos. Entonces aquí se cierra como el círculo sectario, ¿no? Te voy a atraer a mi círculo con una idea, una ideología que te voy a inculcar y que al final vas a terminar haciendo lo que yo diga, como yo diga y cuando yo diga, ¿no? Y entonces, pues este líder, Daniel López Toledo, para irle cerrando ahorita y empezar a hablar más en general de la secta, en 2011 fue detenido por trata de personas, obviamente, debido a varias denuncias de algunas integrantes de la secta que lograron escapar. Ajá. Y todo esto, le repito, en el estado de Chiapas. Y pues el tratamiento más duro fue que los hacía trabajar como esclavos y además les exigía un diezmo obligatorio. Entonces, si quieren, de aquí, esta es más o menos la noticia, lo que ha salido hasta ahora. Y de aquí, si quieren, vamos desglosando todo lo que cada quien leyó sobre este individuo y sobre esta organización. No, muy buen resumen del sorete de Daniel López Toledo. Algunos apuntes más que son, me parece, fundamentales. Prohibía que los menores vayan a la escuela. Estaba prohibida la educación de los menores. Él decía que porque, dentro de su discurso religioso, es una iglesia evangélica, Misiones de Shaddai. Shaddai es, hay que aclarar, uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. O sea que si les suena raro, busquen un poco Shaddai y van a ver que aparece por todos lados. Y van a ver que Misiones de Shaddai, si bien la rama de Daniel López Toledo existía en Chiapas y tuvo su mayor fuerza con él, se supone que sigue existiendo y además existe en muchos otros lugares, inclusive en los Estados Unidos, y hay videos horrorosos en YouTube de sus ceremonias en las cuales divide a los hombres de las mujeres. Los invito a que los miren. Después a ver si acá podemos subir un extracto de esos videos. Pero prohibía la educación, vuelvo diciendo que los menores no tenían que tener tentaciones con la escuela y a cambio de que no fueran a la escuela los tenía trabajando en sus diferentes cultivos de banana o plátano, nunca sé cómo dicen en México. Plátano. Que tenía distribuidos en distintos lugares de Chiapas y que los hacía trabajar hasta 11 horas por día a menores y a mayores. La única diferencia es que a los menores les pagaba incluso menos. Creo que 2 pesos por hora les pagaba a los menores de edad. Además de que exigía a la familia el diezmo y además de que tenía la tienda en la que compraban
Las cosas porque ¿Tienda por de supuesto, raya? No mames. exactamente, porque por supuesto no podían salir del lugar. Además, según algunas de las acusaciones, hacía que las mujeres, las niñas, no las mujeres, una vez que entraban en edad, en pubertad, algunas las exponía a la prostitución con gente de afuera de la congregación. Yo no encontré, con lo cual no puedo afirmarlo, que hubiera abusos intracomunidad, pero realmente lo dudo pero muy casi poco. en todas estas historias Sí. va de la mano, entonces... Y lo que más me llamó la atención, de todo esto, a partir de investigar a las misiones de Shaddai, que además sometían a golpes, tenía como una especie de ejército entre los que elegía para someter a golpes a otros, bueno, todas esas cosas Justo, que ya justo yo conocemos. te completo Sí. lo de los golpes. Yo leí que de entre la gente, él escogía como a sus capataces o a oficiales, y los cuales tenían la instrucción de que a quienes desobedecieran había que castigarlos a golpes hasta que se rompiera la vara de castigo. No, qué Sí. bárbaro, Madre, güey. eso no lo encontré. Sí. Oye, también tenía unas ideas tipo cienciología, ¿no? Eso yo no lo leí. A ver, cuéntanos. No, a ver, la verdad, algo que es sorprendente y que yo le encuentro la única explicación, que es que explotaba a pobres, a gente en condición de marginalidad, es que hay muy poca información sobre los ritos que llevaban adelante. Es como que a nadie le importa realmente. No encontré Sí. testimonios, hay muy poca información sobre los ritos, pero ¿qué encontraste sobre eso? Bueno, Está yo vi que él hacía que ellos de alguna manera se abrieran en cuanto a un tipo de confesión, y luego esa confesión era usada para que no salieran. Wow. Ah, Entonces bien eso me cienciología, güey, recordó sí. mucho la cienciología. Ujú. Sí. Claro. No Claro. mames. Sí, bueno, no deja de ser conducta sectaria. A mí lo Sí. que más me impresionó de todo es que dicen que con otros nombres y con sus sucesores, estos capataces y la familia de él, porque no olvidemos que él armó todo esto para tener mano de obra gratis, esclava, en sus Claro. en sus explotaciones Su agrícolas. Pero plantación, ¿no? sí, yo leí que en el estado de Chiapas, esto yo no puedo creer, hay 282 organizaciones religiosas registradas, muchas de las cuales son sectas, y que probablemente lo que pasó fue que otra secta tomó este lugar de él y las prácticas siguieron. O sea, él está detenido, pero las prácticas continuaron porque es... Ujú. No sé qué saben ustedes de esto, pero por lo que yo estuve leyendo es un lugar muy receptivo a las sectas o a las creencias no católicas. Bueno, yo encontré un artículo que decía que es el estado menos católico de Sí. México. En Oaxaca y Chiapas son los estados menos católicos de México. Mira, sí, cuando estudiamos la historia de México, nos damos cuenta que justo en Oaxaca y el sur de México se tenían muchas creencias, güey. Como las comunidades indígenas ahí florecieron un poco mejor que en el centro de la República o en el norte, y donde más tradiciones autóctonas hay es en la parte sur de México. Entonces se da mucho a un sincretismo entre las creencias del México prehispánico y las creencias de la religión católica. Pero esos pueblos se defendieron tanto y lucharon tanto en contra de la religión católica, que lo hablamos cuando hablamos de la iglesia, que era la gran educadora, que se autonombraba la gran educadora, porque decíamos, bueno, Claro. y si tú te autonombras la gran educadora, ¿por qué no pones una escuela, una universidad, una náhuatl, uno en Chiapas? Pues Sí, porque ahí claro. no tiene feligreses, güey. Entonces, ¿para qué invertir en un lado? Porque finalmente es un negocio. ¿Para qué inviertes en un lado donde no tienes feligreses? Entonces, y además que la discriminación hacia el indígena es muy dura, ¿no? También por Claro. parte de la iglesia. Entonces, por eso es que tiene los registros del INEGI, y lo que yo alcancé a ver es que la religión católica tiene muy pocos seguidores allá. De hecho, las escuelas que más fuertes y mejores, las mejores escuelas del sur son de carácter federal, güey. O sea, Mira. eso no pasa casi en ninguna parte de No. México, más que en el sur. Entonces, eso te dice que no hay escuelas de la iglesia católica, güey. No hay escuelas de ningún tipo de religión. Entonces,
¿Qué pasa? Pues que las sectas y todos los movimientos que son mucho más chicos que la Iglesia Católica se aprovechan de ese sector, porque a la Iglesia, nuevamente, a la Iglesia Católica le interesa donde hay lana, güey, los sectores de dinero. Entonces ahí no hay dinero. Esto es uno de los estados más pobres de México, Chiapas y Oaxaca. Y bueno, pues ahí es donde están las sectas que están tomando ese sector. Son oportunistas que vieron el hueco y ahí fueron. Así es. Que de hecho, yo por lo que leí también, en su momento, en los 90s, la iglesia central, el catolicismo central, marginalizó mucho a los sacerdotes católicos de Chiapas porque tenían mucha participación en el movimiento zapatista, en el movimiento del subcomandante Marcos, muchos sacerdotes. Entonces, justo estamos hablando más o menos de los años en los que surgen tipos como este, probablemente ante un abandono no solo del Estado, porque después de todo no podemos echarle la culpa a que no haya católicos para que haya sectas, ¿no? Digamos, tampoco hay que caer en ese error. Por supuesto que la culpa es del Estado, pero sin lugar a dudas se ve que han sido carne de cañón marginalizados y carne de cañón de quien quiera ir a explotarlos sin ningún tipo de control, ¿no? Porque fíjense que este tipo es detenido él solo. No es que se hace una redada, se desarma todo, es detenido él solo. Sin duda que esa gente no fue sacada de la situación de esclavitud, de la situación de pobreza que la llevó a creer que Dios había elegido a Daniel López Toledo para que los saque de una situación de pobreza extrema, trabajando como esclavos porque Dios lo quería. Eso no ocurre solo. No es que gente... Claro que no. Eso hay un caldo de cultivo que no es solo la falta de catolicismo. Ahora, es muy llamativo que haya un estado en el que haya tantas sectas. Tantas y tantas. Oigan, pero hemos tocado el tema de trata de personas varias veces ahorita con lo de este personaje. No sé si alguien en el público, alguien que nos esté escuchando, no conozca el concepto. Sí, estaría bueno explicarlo. Sí. Y bueno, me gustaría decirlo para que quede asentado de qué estamos hablando. Bueno, el artículo 5 de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas dice que la trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Entonces, nosotros específicamente en este caso estamos hablando de la explotación de servicios forzados o esclavitud, ¿no? Creo que parece ahí es donde... que de prostitución también. ¿También hay prostitución? Eso yo no lo encontré. Sí, Vasco. Sí, perfecto. De las niñas. No perfecto, pero bueno, en bono. Perfecto. Qué buenísimo. Me voy para Chiapas. Perfecto, que sí quede en el artículo. Ahora sí quedaste mal, Corsario. No, está toda esta semana la he estado cagando. Chinga. Sí. No, la rompiste esta semana. Esta semana estamos muy orgullosos, más allá de cómo te molestamos de vos. Ya lo sabés, lo dijimos en el pre-show que grabamos hoy de todo lo que viene. Te mando un beso en la nacha. Lo que a mí me horroriza es que el tipo, por ejemplo, entre otras cosas, según el artículo que yo encuentro, vos fuiste muy generoso cuando hablaste de 25 pesos. Yo encuentro que llegaba a pagar hasta $1.70 la hora de trabajo. Sí. No, tiempo. Bueno, yo te puedo aclarar ese punto porque a mí también me llamó la atención. En los artículos que hablaba de la cifra de 20 y tantos pesos, hablaba de al día. Y cuando se hablaba de $1 peso por hora, entonces si divides pues los 20 y tantos pesos entre 24 horas porque tenían jornadas completamente inhumanas, pues ya te da esa cifra de 12 horas. Está bien, bueno, eso hace coincidir las dos fuentes. Lo más espantoso, por supuesto, es la reducción a la esclavitud, pero lo que él hacía era
ponía estos capataces, como bien decía Bobby, que estaban obligados a golpear a las personas y a llamarlas al orden. Estamos hablando desde los niños. Pero además, mientras ocurría todo eso, les iban dando mensajes religiosos. Sí. En el transcurso de toda esa explotación laboral. Y la única promesa que tenían era que, por supuesto, Dios había mandado todo esto, pero que si se iban, porque, como siempre en las sectas, las puertas están abiertas. Las puertas las tenés abiertas para irte. Sí. Pero sí que estaría bueno siempre después que repasemos cuántas de las de Hassan cumple esta secta, ¿no? Porque yo encontré incluso un artículo que decía que esto no era una secta. Que esto era explotación laboral, pero no era una secta. Me gustaría saber yo ahorita cómo. te quiero mencionar un artículo que también me llamó la atención, porque la cobertura mediática está muy rara. Sí, está rarísima. Pero lo que yo decía es, les decía que las puertas estaban abiertas, pero que si se iban no iban a poder volver nunca más. Y ahí estaba su familia, todo lo que conocían, porque muchos llevaban muchos años, 10, 15 años, y además iban a perder el favor de Dios, porque Dios quería que estuvieran ahí. Y eso es lo que no tenemos que olvidar, de cuando se ha instalado en una sociedad, como la de Chiapas en particular, que sabemos que la idea del Dios monoteísta se instaló a sangre y fuego, ¿no? También sabemos que otros dioses se instalaron a sangre y fuego mucho antes que esto, pero particularmente el que nos ocupa, que es el Dios cristiano, se instaló a sangre y fuego y ya lo usaban, como ya eran esclavos de los españoles y no cambió mucho. Y a mí una cosa que me llamó la atención fue un artículo que decía, es que a Chiapas no llegó la Revolución Mexicana de 1915. Nunca llegó la Revolución Mexicana a Chiapas, decía el artículo. La esclavitud se permanece incólume desde la colonia, ¿no? ¿Pero qué decías, Bobby? Lo que decía es que a mí me extraña mucho la cobertura mediática de este caso, porque cuando le empezamos a platicar, pues nos emocionamos porque vimos un montón de artículos y de repente que platicábamos ahorita es que pues en realidad los artículos repiten mucho la información y como que todos son de una fecha y nunca más volvieron a salir más artículos. Entonces a mí lo que me horroriza es que cómo puede ser que vivamos en un país o en un continente, en caso de Vasco, en donde se haya descubierto un esquema de secta donde tenían prácticamente esclavos y esclavas sexuales. Sí. Y que no sea una noticia que rompa todo de la escuela y todo. Sí, ¿no? Y no sea una noticia que para un país. O sea, eso no me cabe en la cabeza. E incluso me encontré una nota de la revista Proceso que se titula "Detienen a falso líder religioso porque explotaba a pobres". Y la nota dice en su primer párrafo, la Procuraduría General de Justicia del Estado desmanteló una falsa congregación religiosa que era usada para explotar a familia. Preocupados de que sea falsa. Sí, exacto, lo vi yo también. Pero es que desde el principio que dice falso líder religioso, no es un falso, es un líder religioso, güey. Eso es. Y se chingó, güey, y dile cómo es, güey. A mí lo que me recordó esto es a la plática que tuvieron ustedes con David y con Caro Solís, en la que se platicaron. Sí, viste los episodios en los que no estuviste, me emociona. Muy bien. Yo nunca me perdería de tu carita hermosa. ¿Sabes qué es lo peor, Vasco? Que los vio en vivo comiendo palomitas en su cama en lugar de conectarse, hijo de la chingada. Pero no fuera Nicho, que ahí estaba cancelado. Con mi amigo personal no te metas. Pero no, o sea, lo que digo es que esto me recordó mucho en la parte de la conversación en donde David les planteó la idea de que, pues en realidad, la ley específica antisectas sí tendría una utilidad. Y creo que este sería un caso donde si se tipificara que una secta puede ser la mayoría de las veces peligrosa, yo quiero pensar de manera optimista que existiría en un mundo ideal la oportunidad de que las autoridades vigilaran este tipo de instituciones, porque más frecuentemente que no son muy nocivas y son así de nocivas.
Pero además con patrones que se repiten, ¿no, Bobby? O sea, es Siempre. como... Es que A ver. esto es la luz del mundo. Esto es Bueno, Nueva ahora en un ratito Jerusalén. quiero entrar en Nueva Jerusalén, obviamente en términos metafóricos, no quiero Sí, entrar no mames, nunca en no mames. Nueva Jerusalén. Pero a ver, Por ¿cómo favor. quieres entrar? Además- ¿Por la además, sí, puerta o por además- avioneta? No. Si este pendejo entra por la puerta capaz de que dicen que es Moisés y ya no sale, pendejo. Ya lo agarran ahí, Se vuelve- lo meten a la chingada, güey. Se vuelve el nuevo líder. Sí, güey, sí. No mames. Pero antes de ir ahí, yo esto lo vi, ¿sabes a quién muy similar? Que fue tu ejemplo para explicar originalmente en Herejes y funcionó muy bien. En realidad no fue el tuyo, lo llevó Lola, pero bueno, se eligieron tres ejemplos y fue Jonestown. Sí. En el episodio de las sectas que hicieron, en la primera temporada de Herejes, Estabas ahí. espiritualmente En nuestro corazón. se tomaban 3. Ustedes no tienen corazón, ninguno de los 3. Durán tiene menos porque no nos agradece. Se tomaron 3 ejemplos que fue, corregime si estoy mal, Herbalife, Sí, estás mal. Jonestown, ¿y cuál fue el tercero? Que no me acuerdo, el que Mormones. dijo Ale. Los Y mormones. es verdad. Bueno, cuando vos explicaste Jonestown, cuando Lola explicó Jonestown, vos ibas introduciendo todos los puntos de los de Steve Hassan, y Jonestown arranca como un culto religioso en Los Ángeles y bueno, Nueva York, no me acuerdo dónde ahora, y después se muda a Suriname o a no me acuerdo cuál de los Guyana Francesa. de la Guyana Francesa, y empieza una explotación en la que lo principal era el trabajo agrario, en una situación de dificultad muy grande, y mientras más grande era la dificultad de ese trabajo agrario, más fuerte tenía que ser el trabajo del líder sectario y de su ejército de gente armada para que la gente no se quisiera ir, porque incluso la gente que trataba de irse por la selva. Sí. Yo veo muchas similitudes con esto. O sea, y entonces cuando vos decís, ¿cómo puede ser, si lo de Jonestown terminó tan mal, que haya otro tipo que sin duda sabe que ocurrió lo de Jonestown? Porque si hay algo que no podemos negarle a estos líderes sectarios es que no conozcan a sus antecesores, saben todo, estudian, no es casual. Se conocen su entre comportamiento. pares. Exactamente. ¿Cómo puede ser que repitan el esquema? Y uno tiende a pensar que hasta puede terminar igual, ¿no? O sea, porque siempre pueden terminar en un suicidio masivo. ¿Qué es lo que los lleva a creer que tienen tanta impunidad para repetir un esquema que ya ocurrió, que ya fue objeto de la atención mediática, de todo, ¿no? Creo que lo que los lleva a eso es que podemos ver la falta de justicia que hay en este tipo de casos. O sea, ¿cuántos casos conocemos de que se desmantele completamente una secta y que las víctimas y adeptos sean rescatados en su totalidad o en su mayoría? O sea, por el trabajo de Pablo Salum y ese tipo de organizaciones podemos empezar a ver ahora que ya el consciente colectivo lo tiene más en cuenta, pero pues es que si ves que hay tanta impunidad, pues ¿qué te está deteniendo de hacerlo? Solo tu propia moral y tu propio sentido del bien y del mal. Entonces creo que es una tierra de nadie, es una tierra sin justicia, y ve esta gente horrible, ve campo libre y va. Que lo que dice Bobby, Ale, es un poco lo que hace que exista una nueva Jerusalén, ¿no? Porque dicen, y bueno, ya hicimos esto, ¿por qué no le vamos a poner murallas y tipos armados en la puerta, no? Y una narcopista a la verga en medio. Sí, güey. Sí, la impunidad, ¿no? La impunidad que creo que viene justo de eso que hablábamos en ese episodio, en ese episodio con David, en donde como que aterrizamos la idea de alguna ley antisectas, ¿no? Porque el hecho de tipificar algo así y encerrarlo y decir esto es, cabrón, puede ayudarte a separar
del hecho de que hay una libertad religiosa, güey. O sea, la gente realmente cree que mientras sea una religión, como hay libertad de religión, entonces puedes hacer lo que quieras dentro de tu religión. Ajá. Y hasta cierto punto se ve que funciona, güey, porque pues el gobierno no hace nada. O sea, tiene como que está ahí en si me puedo meter, no me puedo meter, hasta dónde puedo, cuál es el límite, güey, que si ellos están ahí adentro por opción, por su propia voluntad, todo esto creo que terminaría que debería de haber suficientes Justo rasgos legales como para decir algo está pasando mal ahí, ¿no? Justo. Pero ya que no los hay, güey, puta madre, pues sí necesitamos. A ver, cabrones, esto no se puede hacer, güey, se acabó. Hazle como quieras. Puedes rezarle a un santo en tu capilla, pero no puedes tener a un niño arando el campo porque como purificación para entrar al cielo. No seas mamón, güey, ¿no? O sea, hay que poner un límite a eso, güey. Sí, totalmente. Esto que dices, Corsario, de pues, tipificar. A la verga, no sé hablar. Yo me encontré las declaraciones de nuestro sacrosanto presidente Andrés Manuel López Obrador de hace unos años, cuando se le cuestionó sobre la venta de niñas en comunidades de Guerrero. Ah, sí, güey. Ahí este señor pidió no estigmatizar a las comunidades indígenas del país. Comentó que estos hechos se dan desgraciadamente en todas las clases sociales. Durante su conferencia matutina y tras una pregunta expresa, AMLO señaló que esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y que se cometen hechos de barbarie no debe prevalecer. El mandatario continuó diciendo que esta idea no corresponde a la realidad y que es bastante clasista y racista y no es un asunto generalizado. O sea, este güey, esta es mi interpretación de lo que pasó, prefirió no meterse en las cuestiones de usos y costumbres y pues en una de esas hasta religiosas, porque no está definido. O sea, no sé, es algo que me vuela la cabeza que no bueno, podemos... para él es más fácil arrasar con los territorios sagrados con un tren. Y entonces ya sabe que no va a haber nuevas agrupaciones religiosas que utilicen esos lugares. Él es más pragmático. Él dice, no me voy a meter con eso, pero si tiene un tren en el medio, no puede haber territorio como que en sagrado. este cenote lo podrían hacer, usar para hacer sacrificios o un templo. Exacto. Mira, le pongo unas vías y se acabó. Aquí ya no va a haber Exactamente. Yo encontré un artículo. Estoy muy ofendido de cómo están hablando de mi presidente. Yo estoy muy ofendido de que estés muy ofendido, la verdad. Cálmate, Arjona. Encontré un artículo muy interesante que habla sobre esto, que se llama El Dios de la Esquizofrenia. Es de rebelión.org y el autor es Carlos de Urabá, que no sé sinceramente si es mexicano o no, yo no lo conocía, pero es muy interesante, ¿no? Y habla de esta imposición de el cristianismo en estos territorios y en todos los territorios indígenas y las consecuencias que ha traído, ¿no? Y entonces dice, el Dios de los cristianos no existió en nuestro continente sino hasta la llegada de los conquistadores españoles. Sin embargo, el libro del Mormón escrito por el profeta Joseph Smith, gracias a la intersección del ángel Moroni, que así se llama el libro entero, afirma que cuando Jesucristo resucitó se fue a Norteamérica a predicar entre los indígenas las enseñanzas de su padre. Fíjense cómo la imposición sobre los indígenas, ¿no? Los bondadosos misioneros, según nuestra historia latinoamericana, de la espada y la cruz libraron a los gentiles de las llamas del infierno. Los salvajes, a la fuerza, tenían que aceptar los nuevos ídolos como aquel viejo barbado de piel blanca, omnipotente y omnipresente, llamado Dios o Jehová, a su hijo Jesús, rubio de ojos azules, y su madre María, una mujer virgen que engendró a Jesús sin contacto carnal. Otro enigma inexplicable. María es el símbolo de la madre abnegada y digna de imitar. La imposición del catolicismo provoca un trauma espantoso entre los nativos, pues tienen que renunciar a su ser, a sus nombres y apellidos, a sus dioses, a su lengua y hasta a su piel. Lo primero es arrepentirse del pecado original porque son culpables y deben ser purificados con las aguas del bautismo.
Muchos indígenas se negaron a reconocer a los nuevos dioses y por su actitud beligerante fueron sentenciados al patíbulo, ahorcados, quemados vivos o ajusticiados con el garrote vil. Pagaron con creces su irreverencia. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque no es casual, y esto no es una reivindicación, ya saben que de mí no va a venir una reivindicación a las religiones antiguas que tenían en estos territorios de América, ¿no? O sea, no, de ninguna manera sí a las culturas, jamás a las religiones. Pero lo que trae el Dios monoteísta del cristianismo a todos estos lugares es, primero, los que no lo aceptaron fueron asesinados, ¿no? Asesinados, erradicados, exiliados en el mejor de los casos. Y todo lo que sabemos, llevados a la esclavitud, a algunos a América, otros a otros territorios. Entonces, quienes quedaron muchas veces eran los ancianos, las mujeres, los niños, es decir, los más sumisos que no tenían más remedio. Entonces vos no solo metés la idea de la religión es lo secundario, vos lo que metés es la idea de la esclavitud, lo que metés es la idea de la trata de personas. Todavía hoy en la Argentina, para no hablar de Chiapas y para no hablar siempre de México, en este momento, mientras nosotros grabamos esto, no, en este momento no, porque es casi la 1 de la mañana, pero más en horarios normales donde la gente hace estas cosas, hay una campaña en las provincias del Chaco y Santiago del Estero principalmente, de los indigenistas. Son algunas de las provincias con más población autóctona indígena del país, de la Argentina, para que se termine una práctica que sigue existiendo hoy, en la cual los patrones europeos descendientes de buena posición económica se sientan libres de abusar sexualmente de las niñas indígenas desde que tienen 12 años, 11 años, o sea, desde que entran en la pubertad. Hay una campaña hoy en día en la Argentina para que esa práctica, que se llama el chineo. ¿Por qué se le llama el chineo? Porque acá en esta parte del mundo a las indígenas se les decía las chinas en el trabajo de campo o así. Entonces el chineo es esto de tomarlas como si fueran propiedad y abusar sexualmente de ellas, llevarlas a sus casas para que los hijos de los estancieros tengan su primera relación sexual y este tipo de cosas. Esas prácticas siguen existiendo, y entonces cuando vos lees lo que hacía Daniel López de la esclavitud, la explotación sexual de menores de edad, de quitarlos de la escuela, yo no puedo dejar de pensar que no es acto de un loco, sino de alguien sin ningún escrúpulo que aprovechó condiciones que estaban construidas de antes y que siguen construidas para que aparezca otro Daniel López Toledo en el mismo lugar y haga lo mismo. No, y te voy a decir otra cosa más, aunado a lo que dices tú, la zona en la que nos encontramos, la frontera con Centroamérica, tiene mucho que ver. O sea, si a muchos nos gusta, pues no nos gusta, pero señalamos de manera muy, pues nos enojamos, ¿no? Cuando vemos el trato de Border Patrol, por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos. Vemos cómo tratan al mexicano, vemos cómo tratan a cualquier latino, ¿no? Y entonces levantamos la voz y entonces decimos que qué clase de personas son, que por qué tratan al mexicano así, que por qué los tratan como animales, que por qué son tan poco humanos, ¿no? Pero nunca volteamos a ver lo que ocurre en la frontera sur. Es peor. La frontera sur en México, güey, está llena de trata de personas en el campo, en el café, en todos los sembradíos. La gente que quiere pasar de Centroamérica es tratada como literalmente como esclavos. Algunos son atrapados ahí y jamás vuelven a salir. Güey, ¿has visto lo que pasa en La Bestia? Sí, pero La Bestia ya es el camino a Estados Unidos, güey. O sea, yo te estoy diciendo los que no llegan, güey. Los que se pasan el río. Logran cruzar a México y en México son atrapados como esclavos, México son como atrapados trabajo sexual. Por grupos coercitivos, por organizaciones coercitivas, por organizaciones de la mafia, de la droga, por terratenientes, por lo que quieras, güey.
O sea, el trato que se reciben en México, esas personas en la parte sur, es horrible, güey. Hay documentales de esto, hay trabajos de investigación muy bien hechos de este tipo de problemas. Y entonces encontrarte una secta que hace este tipo de cosas, pues es una secta que se adaptó al status quo de alguna manera que hay ahí. O sea, porque dice, a ver, si esto se hace así, entonces lo puedo adoptar así. ¿Cómo voy a traer gente? Pues tal vez de esta manera. No, tal vez no tengo armas, tal vez no tengo esto o lo otro, pero puedo convencer ideológicamente, ¿no? Claro. Lo que les iba a contar de la bestia, nada más para que la gente se dé una idea de la brutalidad que vive la gente que está intentando migrar hacia Estados Unidos a través de México, es que la gente cuando logra subirse a la bestia muchas veces se suben encima de la bestia. No en un vagón, encima de los vagones. Y hay un montón de historias de que delincuentes se suben con ellos y a punta de pistola violan mujeres, los roban de sus pertenencias y quienes se resisten, en vez de recibir un balazo, los tiran del tren. Wow. Sí, está feo, está feo. Qué locura. Todo para que cuando espanto. después sobrevivan, los que sobreviven tengan que recibir el trato clasista y discriminatorio en muchas Estados ciudades Unidos. del norte de México. No, y antes de llegar a Estados Unidos, del sí. norte de Claro México, que porque sí, lo hemos escuchado de testimonios de primera mano, la forma en la que se trata a los migrantes en algunas ciudades de México, ¿no? Eso nos ha llegado de manera directa, no lo tenemos que leer en ningún lugar. Es horroroso lo que contás, Ale. Yo la verdad que no tenía tanta, y sí sabía que se le hace la vida muy difícil, que se trata de que no pasen, no sabía todo esto. Ahora, entonces estamos hablando de que es probable que este monstruo también estuviera, bueno, este monstruo no, este producto sano de una sociedad y de un esquema legal que le permite hacerlo, ¿no? Que solapa este tipo de claro, organizaciones. Tuviera probablemente también trabajo esclavo de migrantes entonces, porque todo haría pensar que eso podría haber pasado también. Ahora, yo para cambiar un poquito el eje y ya no sé cómo vamos, pero no quiero irme para cualquier lado, pero el episodio que nosotros hicimos sobre ¿cómo se llama? La Nueva Jerusalén está en Podimo, entonces no tiene por qué haberlo oído todo el mundo. Pero uno de los temas centrales de la Nueva Jerusalén que le provoca conflicto con el Estado en Michoacán es la prohibición de que haya escuelas, ¿no? Todos seguramente, y si no, los invito a que busquen los artículos de cómo en la Nueva Jerusalén se han llegado a quemar las escuelas que el Estado intentó poner y se han perseguido a los maestros y todo esto. Y acá vemos que se repite ese esquema, ¿no? Un foco que hacen todos los artículos que hablan del asunto es la prohibición que tenían los niños de la organización, muchos de los cuales, como es una organización que parece chiquita, pero duró más de 20 años con López Toledo, hay que ver qué está pasando hoy porque no hay información, pero con López Toledo duró 20 años, o sea que hubo varias generaciones de chicos que nacieron y se hicieron adultos ahí adentro sin ir a la escuela. Qué importante es la educación, ¿no? Para que estos tipos la persigan tanto. El miedo, te diría que si me apurás, le tienen más miedo a la educación que a las fuerzas policiales y al Estado. Me parece que su gran enemigo es la educación básica. O sea, no es que les prohibían ir a la universidad. La educación básica, la primaria, el poder saber leer y escribir, el saber rudimentos de matemática, el saber un poquito de tu historia, de que la esclavitud no existe más. Qué importante es ahí donde está la batalla y cómo ellos son muy buenos dándola para que no exista, ¿eh? Claro, son muy hábiles. Es que lo que yo creo es que para ellos la lucha contra el Estado, fuerzas policiales, etcétera, la ganan bien fácil
con algo que decíamos hace rato. Lo único que tienen que hacer es gritar libertad religiosa y se acabó esa lucha. Ganaron. En cambio, con la educación de cada individuo, con eso no pueden. Por eso tienen que inventarse sus propias escuelas o quemarlas de plano para que no pueda tener el individuo las herramientas para salirse de ese tipo de organizaciones coercitivas. Sí, y por eso en tantos lugares, por ejemplo, para irnos de nuevo, ¿no? Pero ha ocurrido en la Argentina, ha ocurrido en Paraguay, ha ocurrido muchísimo en Brasil, en varios en lugares de África, donde a los que quieren ir a enseñar se los persigue hasta la muerte. Uh-huh. Mientras que a quienes van a hacer negocios terminan arreglando muchas veces tráfico de minerales, tráfico de armas, narcotráfico. A quienes quieren ir a enseñar y armar una escuelita con 20 chicos, les queman las escuelas, los persiguen. El foco está ahí, y entonces el foco también tiene que estar ahí de quienes quieren cambiar algo. El foco no está en discursos grandilocuentes de pretender cambiar de la noche a la mañana las cosas, reemplazando a quien está explotando por otro explotador o por organizaciones de beneficencia como los que muchas veces se encarga la Iglesia Católica. El foco está en la educación, en que no haya más generaciones que quieran ir a esos lugares, que puedan ser engañados por este tipo de personas. Ahora, yo no sé cuál es la explicación que ustedes como mexicanos le encuentran al abandono de la educación en esos lugares puntualmente. Porque vos decís, Ale, las escuelas que mejor funcionan son las del Estado, pero no creo que den una educación de calidad si estas cosas siguen pasando, ¿no? No hay una educación de calidad. Pues está clarísimo el nivel educativo en Chiapas y en Oaxaca. Cuando alguna vez fueron estados, al menos Oaxaca, que albergó algunas escuelas importantes en México. Estoy hablando de la época de Benito Juárez. Ahora es un lugar abandonado por el Estado. La verdad es que es muy triste. O sea, no digo que no haya nada también. O sea, sí, obviamente hay escuelas, pero si las comparamos con el nivel educativo que se encuentra en otros estados, pues sí, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Y como dices, la educación es básica, y un país en el que los profesores no son tomados en cuenta como debería, ni preparados como debería. Sabemos otros países como Alemania, donde los maestros son... Es un trabajo que ganas muy bien, y que además para llegar a ser maestro necesitas estudiar muchísimo, güey. Uh-huh. Entonces en México eso no lo vemos, güey. Es una... Como que es la una mayoría de los constante, ¿no? profesores acá en México es gente que no tuvo otra opción, ¿no? Tal vez sí. No todos, debe No, haber claro que no todos. Hay pero muchísimos sí. profesores que tienen muchísima vocación y lo hacen muy bien. Ajá. Y hasta dentro de los que no tuvieron opción, hay muchos profesores muy buenos, pero hay muchos que querían perseguir otra carrera o tener otras opciones, Sí. y la vida los orilló a esto, y pues se tienen que fletar las horribles condiciones de trabajo que les impone el gobierno o las instituciones privadas para las que trabajan y que los hacen firmar renuncias cada año o cada semestre, y el gobierno que se los permite, y así sucesivamente. Claro. Sí. No sorprende que después ocurran estas cosas, ¿no? No sorprende que sea tan fácil cooptar a la gente y llevarla. A ver, alguna vez alguien dijo, no me acuerdo quién, que la educación te hará libre, ¿no? Sí. La falta de educación te hace esclavo. Es directo. Sí, pues sí. Así. La falta de Totalmente. Es educación. como la navaja de Hitchens, ¿no? Que es al revés de la de Occam. Sí, y la falta de educación no de la educación individual, porque si no parece que la responsabilidad está en quien no se educó, ¿no? La falta del acceso y de la existencia de la educación como institución. El otro día, cuando hablábamos en el episodio de Herejes en Vivo, que hablábamos sobre cuando se hizo el censo en la Argentina en 1869, y lo que el presidente de ese momento, Domingo Faustino Sarmiento, se dio cuenta de que la única forma
que Argentina podía salir adelante era abriendo escuelas. Es eso. Es eso, no hay eso, güey. otra. No hay Sos más. esclavo. Pero Literal sos esclavo. En la Nueva Jerusalén, en las misiones de Shadia y en todo lo que estamos hablando. pues también En como que La lo luz que yo- del mundo que los tienen encerrados, en los testigos de Jehová que no los dejan ir a la universidad, en todo, en lo que se les ocurra. lo que yo también veo es que los políticos también se dan cuenta de que a corto plazo abrir escuelas no les gana elecciones. No, Entonces, por supuesto. pues ahí el desinterés. Sí. Ay, qué horrible tema, amigos. ¿Quieren cerrar este horrible tema? Yo les traigo un último dato para que se terminen de deprimir. Dale. A ver. Me encontré un artículo de 2021 por Expansión, su sección de política, que dice que la trata en México crece. Y en un informe de Hispanics in Philanthropy se publicó que la trata en México de 2015 a 2020 aumentó en un 32.5%. Y también detalla en una entrevista que les dejamos el artículo en las fuentes. Activistas cuentan que desde el inicio del sexenio de López Obrador hasta el momento del artículo, no he encontrado información para complementar. No se tenía ningún plan en contra de la trata de blancas a nivel federal. O sea, un tema que pues sí, la mañanera está muy bonita. Cada día tenemos comunicación directa del presidente, pero es un tema que está completamente descuidado y en el crecimiento de este delito pues se nota tristemente. Qué bárbaro. Yo les quiero, para cerrar por lo menos de mi parte, leer el último párrafo de ese artículo de Carlos de Urabá que les estaba mencionando y que dice: Sí. La farsa continúa y todo indica que el fenómeno de las sectas e iglesias cristianas seguirá creciendo paralelo a la eterna crisis que afecta a nuestra sociedad. El desempleo, la falta de recursos, la miseria y el analfabetismo son argumentos suficientes para que el pueblo exija su sobredosis diaria de opio y cicuta. Para millones de almas la vida no es más que un eterno viacrucis. Han perdido la confianza y acreditan más en la justicia divina que en la humana. Se ha agotado la paciencia y claman al cielo por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo y la instauración de su reino. Entonces, mientras en la tierra no seamos capaces de darles oportunidades y vengan tipos como este, o como muchísimos más de los que hemos hablado, que les digan que ellos sí les van a dar esa oportunidad, la gente las va a seguir tomando, porque ya vieron que en esto no hay ninguna. Sí. Querido Corsario, ¿qué nos quieres compartir para cerrar? Yo quiero compartir que para poder entender lo que ocurre en nuestro país, porque no solo es este sector del que estamos hablando, no es solo, no es solo este lugar, no es solo... Vaya, ustedes que han seguido a herejes saben perfectamente de qué me refiero, ¿no? Es la gente que nos escucha saben que en Guadalajara ocurren cosas, en Ciudad de México ocurren cosas, en Puebla, en Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, en todos lados. La única forma en que podemos advertir este tipo de situaciones es dejando de leer lo que confirma nuestras opiniones. Claro que sí. Tenemos que buscar aquellas posturas que van completamente en contra de probablemente todo lo que hemos creído a lo largo de nuestra vida. Y quiero que piensen en algo que para mí es una máxima que alguna vez se lo contesté a un conocido que me dijo que cómo era posible que yo hubiera cambiado tanto de opinión si había ido a un seminario, si había estado tan cerca de la religión. ¿Cómo era posible que mi inestabilidad mental estuviera en ese nivel? Y yo le contesté que lo más triste que se me podía hacer a mí era que alguien pensara igual que como pensaba a sus 15 años. Entonces, si ustedes... Necesito que alguien haga un clip de esto con la canción Turn Down for What.
Si ustedes tienen la misma forma de pensar o si tienen la misma línea ideológica de cuando estaban chicos, de lo que sus padres les inculcaron, no es que sea necesariamente malo lo que sus padres les inculcaron, sino que probablemente nunca lo cuestionaron. Y una de las razones por las cuales este tipo de organizaciones y este tipo de gente estúpida existe en nuestro país y logra manipular y manejar a su antojo hasta llevar al punto de una trata de personas o una trata sexual, lo que ustedes quieran, es por eso mismo, porque no nos cuestionamos, porque seguimos el paradigma que se nos ha inculcado desde que estamos chicos. Entonces, pues creo que es momento de abrir los ojos, ¿no? Y este tipo de episodios son los que a veces nos hacen como reaccionar de alguna manera. Entonces, ojalá les haya servido y a tanto como a nosotros y pues nada, eso está ahí. Cerremos este capítulo, amigos. Vendiendo, por supuesto que sí, porque Herejes está en Podimo y les tenemos un ofertón porque por 99 centavos de dólar pueden escuchar nuestras 2 temporadas exclusivas junto con los episodios extra. Güey, no puedo ni hablar. También estamos en Patreon para que apoyen este bonito proyecto. Acabamos de subir un pre-show muy lindo sobre Alejandro, que yo quiero valorar que hace muchos episodios no nos tomábamos el lujo de tener un episodio conversado como este. Veníamos con una estructura que es muy necesaria muchas veces, pero que en este episodio quisimos hacerlo distinto a propósito porque teníamos muchas cosas de que hablar y queríamos un disparador. Y cuando Ale habla así conmovido es siempre son episodios muy especiales. Entonces, nada, quiero valorar eso. Ale habló sobre todo su reinicio en la música en ese pre-show de Patreon. Fue como un sin libros de Durán. Lindo. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Sí, sin guitarras. Porque las puso Macario. ¿Y qué más tenemos, Roberto? Tenemos playeras en staymetal666.mitiendanube.com y estamos en redes sociales. Ya tenemos TikTok, entonces búsquenos también en TikTok. Y si ustedes se dedican a administración de redes sociales y escuchan herejes o ven herejes, atención, community managers. Sí, escríbanos por privado. Pero community managers de redes, porque me escribieron varios que me dijeron, yo soy community manager, pero no hago redes. Gracias, pero no gracias. Sí, estamos de redes sociales. Así que estamos contratando. We are hiring. Así que escríbanos por privado. La secta. Exacto. Manden un mail o escriban. Que sí le va a pagar. Escriban a Instagram. Sí, esta sí va a pagar. Menos de lo que pagaba López Toledo, pero va a pagar. Y por más horas y en peores condiciones. Y bueno, somos corsario.hereje, vasco.hereje, bobby.hereje. Sí. Herejes el podcast en todos lados. Necesitamos a alguien que administre eso en todos lados. ¿Y qué más, Robertín? Solo quiero decir que me perturba un poco ver al Corsario tan triste junto a esa piñata tan feliz. Hay un contraste muy fuerte. Sí. Sí, es cierto, güey. Le he hecho piñata así. Güey, esa piñata eres tú, güey. Fíjate lo blanco. Totalmente. Lo blanco que se Píntale lentes, por favor. Fíjate lo blanca que es la piñata. Claramente es esclavista. Claramente. Claro. Esa piñata está nada de empezar su secta. Sí. Huevo. Bueno, pues vámonos de aquí porque este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Venga. Adiós. Bye. Adiós. A la madre, eso son otra cosa, güey.